Bien, estamos de regreso y esta mañana, pues qué privilegio de contar aquí en cabina con la visita de Casimira la viajera. Bienvenida, Casimira, y viene acompañada, muy bien acompañada también por la maestra Ivonne Vega, psicóloga de profesión también. Y el tema de hoy es abordar, es un poco también nutrirnos, ¿no? Y emocionarnos con el tema de la lectura de los libros y que en este caso, pues Casimira la viajera y también el Colegio Bicultural de las Américas, que aquí está la maestra Ivonne para hablarnos al respecto, que están con todo ya este proyecto anual bellísimo que tienen de promoción de la lectura, no solo con sus alumnas y alumnos, sino pues con toda la comunidad en general. Pues bienvenidas a ambas, Casimira, bienvenida maestra. Muchas gracias, es un honor, nunca había estado aquí con tan importante personalidad de aquí de Cananea. Muchas gracias por abrirnos este espacio para llegar a toda la gente que está por ahí escuchándonos en Cananea y que yo sé que al igual que yo ama los libros. Claro, y cómo no hacerlo si a través de la lectura, a través de los libros, conocemos lugares lejanos, conocemos también a personajes que nunca nos hubiéramos imaginado e historias increíbles. Así es. Fíjate que yo cuando era niña soñaba con viajar. Yo quería viajar y conocer todo el mundo, visitar todos esos lugares tan maravillosos que hay alrededor de nuestro planeta, incluso afuera y más allá de nuestro planeta. Entonces yo encontré una forma muy fácil, Miriam, de hacerlo. Y entonces yo empecé a contarle a mis amiguitos ahí en la escuela y a otros niños de Cananea, porque conozco a muchos amiguitos que he ido a visitar en los diferentes centros escolares. Entonces yo les digo, no necesitamos mucho dinero para viajar. Yo les tengo aquí la fórmula. Necesitan nada más una maletita. Y se me olvidó mi otra maleta allá en el carro, pero esa maleta la traigo yo cargada de pasajes. ¿Y sabes qué son? Yo puedo viajar, por ejemplo, a donde yo quiera ese día. Si un día traigo ganas de ir a la muralla china, pues yo busco un pasaje que hable sobre la muralla china y me siento en mi alfombra mágica, que puede ser tu alfombra de tu tapete, una toalla, una cobija, y entonces abres el mundo maravilloso que te va a transportar, porque al tú estar leyendo sobre ese lugar, en verdad tu cerebro cree que estás en ese lugar, está viviendo todo lo que esa hermosa lectura tiene. Así es como nosotros invitamos a los niños en las escuelas a disfrutar y conocer la lectura. Muchas veces, cuando ya crecen y se hacen adultos, pierden su muchosidad, como decía mi buen amigo el sombrerero loco. Y cuando dejamos de leer, la imaginación se apaga, la creatividad se corta. ¿Y sabes por qué pasa muchas veces esto? Porque a veces a los niños no les enseñaron que la lectura no era solo un acto escolar para aprender algo en específico. Todos los niños, cuando fuimos niños y fuimos a la escuela, leímos, ¿verdad? Lo que venía en tus libros de ciencia, de historia, de matemáticas, de español, de lo que sea. Pero cuando tú aprendes que en los libros hay maravillas, hay goce, hay placer, hay diversión, es entonces cuando te enamoras de la lectura y aunque te hagas mayor o viejito, nunca dejas de leer. Mi amiga, la maestra Ivonne, ella es una gusanito come libros de esos de biblioteca, a ella le encanta leer. Por eso ella es una persona muy inteligente, porque tú sabías que la lectura estimula el desarrollo de la inteligencia, ¿verdad que sí, Miriam? Totalmente de acuerdo, Casimira, y además te fomenta otros muy buenos hábitos como la disciplina,
como el analizar lo que estás leyendo. En todos sentidos es benéfico leer libros. Que ella nos cuente, verás, ella cómo sabe de qué cosas esas. Como yo no soy maestra, pues yo no sé esas cosas, pero ella sí sabe todo lo que pasa en tu cerebro. Yo sé lo que pasa en el corazón, porque amo leer, pero ella sabe también lo que pasa en el cerebro a ver, maestra, cuéntame. Cuéntenos, maestra Ivonne Vega, bienvenida, qué gusto saludarla. Gracias. A ver, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Cuando nosotros tenemos a nuestros bebés, sobre todo que están recién naciditos, que están chiquititos, si nosotros como papás agarramos y les empezamos a leer cuentos, ellos escuchan los distintos tipos de entonaciones, generan muchas emociones ya a nivel cerebral, y ellos empiezan pues a sentir lo que es la lectura, ¿no? Mientras van pasando los años, mientras ellos van creciendo, ya tienen un poquito más de contacto con los libros. Siempre de pequeñitos tienen que tener imágenes grandotas, muy poco texto, pero imágenes que sean muy ilustrativas, que aporten la interpretación que ellos quieran, ¿no? Ya entran a edad escolar y seguimos con libros grandes, de pasta dura, porque ellos todavía su motricidad no está muy bien desarrollada y tienen que ser libros fuertes que no se rompan con facilidad, pero que las imágenes sean muy bonitas, poquito texto, que ellos tengan ese paso a la creatividad, a la creación pues, de las historias como ellos lo interpreten, con la ayuda de los maestros. Ya llegan ellos a primer grado, segundo grado y empieza ahí ese proceso de la lectoescritura, en donde nosotros ya podemos ver la lectura como un proceso de adquisición de aprendizajes, pero ahí es donde entra mucho la inteligencia de parte de los maestros y los padres de familia para poder promover la lectura como parte de un placer gustoso, una lectura estética y que no sea nada más académico. Ya depende mucho de cómo nosotros manejemos en nuestras casas las bibliotecas de nuestra casita, que no sean esas enciclopedias eternas que tenemos en casa, ¿no? Que están llenas de letritas y poquitas imágenes, sino el hecho de, bueno, me voy a ir a un concepto que acabo de aprender, le estaba comentando yo a Casimir el otro día y me gustó mucho, que es la lectura estética. Me voy a apropiar de ese concepto, porque nunca lo había visto desde ese punto de vista. Nosotros podemos tener nuestra casa y buscamos la estética de nuestra casita, cómo son nuestros gustos, si vamos a pintar la pared de este color, los muebles de esta forma, o nuestra apariencia física. Eso es la estética para algunos. La belleza. La belleza. Uh-huh. Pero la lectura estética nos habla ya de cómo nosotros vamos a embellecer nuestro cerebro, nuestros aprendizajes, qué es lo que nosotros queremos meterle a nuestro bagaje. Y parte de lo que viene el Colegio Bicultural de las Américas haciendo desde hace más de 20 años es justamente la promoción de la lectura a través de la lectura diaria. Ahora el día 12, que fue el Día Internacional del Libro, estuvimos trabajando con FILIP, es ¿cómo se llama? Es el festival, la Feria Internacional del Libro, en donde todos los maestros hicieron actividades lúdicas muy atractivas, los niños estuvieron en contacto con cuentos agradables, no nada más la lectura de asignaturas, sino el contacto con esa lectura estética, e hicieron distintas creaciones. Estuvo Casimira la Viajera con nosotros, nos llevó todavía es en el rincón de la lectura. El rincón de la lectura, sí, ese ya es lo más divertido. Eso se hace el mes de marzo, abril. La idea del mes de la lectura dentro del colegio es crear un entorno de lectura estética en donde los padres de familia y los maestros crean escenarios adentro de los salones. A mí me ponía muy nerviosa cuando era maestra porque era una competencia entre los salones a ver quién hacía el claro. rincón de lectura más no, y aparte fantástico. De competencia porque los chicos dicen, a ver, no, es que mi salón es el más a todo dar, ¿no? Y eso al tiempo, maestra Ivonne, Casimira, pues también va sembrando esa semilla en ellos para valorar cualquier esfuerzo y cualquier dinámica que tenga que ver con los libros, que tenga que ver con la lectura. Y a la vuelta del tiempo,
esa semillita empieza a germinar en los jóvenes, en este caso egresados del CBA, del Colegio Bicultural de las Américas, y que se queda para toda la vida. Oye, ¿y qué crees que más se está quedando para toda la vida? Que hace 3 años empezaron ahí en el CBA a los niños ser autores de sus libros. Así que yo soy fan ahora de ellos porque yo compro sus libros también. Fíjate que los chicos CBA desde preescolar, los chiquitines de 4 años hasta 6º grado, y los de secundaria también escriben, pero ellos hacen una revista. Y los más chiquitos hacen cuentos que empiezan a escribir con sus maestras desde septiembre. Unos hacen cuentos, otros hacen ABCs, fábulas, leyendas, su propia historia, anécdotas familiares. Y este libro se manda a, ellos los ilustran, muy importante. Tú sabes que los mejores ilustradores del mundo son nuestros pequeños. Y ellos hacen su propio libro en español y en inglés. Ah, pues qué bien, y ya son Y los autores, publican, claro, sí. ya son autores desde muy pequeñitos. Vamos a hacer un breve corte porque regresando, Casimira nos va a leer algunos fragmentos, algunos textos, pero también tenemos 3 maravillosos libros que vamos a regalar esta mañana y cómo no, esa es la intención de compartir. Compartan libros, si tienen algún libro que ya leyeron, alguno que quieran compartir, que quieran intercambiar, que quieran vender, háganlo, porque eso también es una muy buena dinámica entre las amigas, entre las familias, de ir compartiéndonos las lecturas y las diferentes bibliografías. Bueno, regresamos con la lectura de que nos va a regalar Casimira, que es expertísima con todo lo que ha viajado y todo lo que ella conoce. Entonces, nos va a dar lectura, pero también vamos a hacer la dinámica para la rifa, para obsequiar estos 3 libros que están, le digo, maravillosos. Ahorita le digo cuáles son. Volvemos. Y seguimos, entre tanto, acá en las redes sociales. Pues Casimira, en lo que estamos en el corte, pues platícanos algo, léenos algún fragmento, si así lo deseas, de algún libro. Fíjate que te digo, no bajé mis propios libros. Ahorita traigo unos versos que te voy a narrar, que yo escribí por el día del libro, pero antier que tuvimos ahí el festejo y la celebración del día del libro, los chicos de 5º grado presentaron una obra de teatro muy interesante que se llama Más libros, menos pantallas. Y esto se hizo como el lema de una campaña que justo empezamos ahora por el día del libro. ¿Por qué más libros, menos pantallas, Miriam? Ahorita hay un enemigo silencioso que no nos estamos dando cuenta. No solo de la lectura y de los libros, sino de el aprendizaje en general, el comportamiento humano en general. Y ese enemigo es un cuadrito así chiquito, que a veces, claro que nos entretiene mucho y nos divierte mucho y podemos pasar las 24 horas del día y te aseguro que vamos a encontrar mucho en que entretenernos. Pero está pasando algo. Nuestros niños están perdiendo la capacidad de asombro. Están perdiendo el contacto humano. Están perdiendo lo que es la comprensión y la vivencia de la realidad. Porque un cerebro de un pequeño no puede distinguir, fíjate, entre lo que es la realidad y la fantasía, cuando él lo está viendo en una imagen, en un video. Nuestro cerebro, los pensamientos que tenemos, los toma como su realidad. Entonces, vemos que cada vez niños más pequeños están teniendo un teléfono celular o una tablet a su disposición las 24 horas del día, o bueno, todo el día, porque en la noche quiero creer que duermen y sueñan. Pero esto nos está robando las ideas, nos está robando la capacidad de concentrarnos. Entonces los niños, cuando su único entretenimiento es la tecnología, los juegos, los videojuegos, las imágenes, el sonido, lo que brilla y retumba mucho en la pantalla, su cerebro no tiene la capacidad después de retención de lo que aprende. No tiene la capacidad de concentrarse y fijar su atención en una
cosa, en un conocimiento. No desarrolla la reflexión, no desarrolla la crítica. Y lo mejor que hay para revertir esto es la lectura. Siempre hemos defendido nosotros la lectura como una acción que debe de ser básica, canasta básica para todos, desde pequeños hasta grandes. Y hoy más que nunca tenemos que hacer esa conciencia con las mamás, los papás y nosotros mismos. Además, pues los libros están al alcance de cualquiera. Tenemos bibliotecas en Cananea para alguien que diga, es que no tengo libros en casa. Bien, estamos de regreso. Agradezco su permanencia, su sintonía, y esta mañana como invitada especial, pues Casimira la Viajera, que a través de la lectura, a través de los libros, ha viajado a todo el mundo y ha conocido las historias pues más maravillosas, y que hoy nos va a dar lectura de algunos textos, pero también tenemos 3 libros, le decía yo, para obsequiar esta mañana. Uno de ellos es La autoestima día a día, Ser chavo no es fácil, y Cananea, Crónicas de la Revolución. Son 3 bibliografías. Los primeros 2 que le mencioné son cortesía del área de desarrollo comunitario de Grupo México, que les agradezco muchísimo, que cuando les dije, oye, queremos hacer una dinámica, inmediatamente nos hicieron llegar estos ejemplares. Bueno, son 3 libros. Jesús, no sé qué te parece la primera personita adulta o niño, jovencito, quien desee marcarnos y nos diga, que nos sugiera alguna lectura que le haya impactado, que le guste leer, que disfrute leer, y que nos lo comente al aire. Se va a llevar el primer libro, que esa personita elija de los 3 ejemplares que tenemos aquí. Y entre que llega la llamada, pues Casimira, a la llamada por favor directa aquí a cabina, o a ver, la tomo de aquí de una vez. Bueno, ya colgaron. Directo a cabina 645-30. Aquí está otra vez. Ya, de una vez tomamos la llamada. A ver, ¿quién nos habla esta mañana? Buen día, ¿con quién hablo? Buenos días, con Ana Lidia Martínez. Nora, pues a ver, platíquenos sobre alguna lectura que a usted le guste, algún libro que le haya marcado su vida, que le haya impactado. Pues un libro que ahorita tengo, que hace poco leí, es Tenía que sobrevivir, de Roberto Canessa. Trata acerca de los sobrevivientes de los Andes, está muy bonito. Qué bonito. ¿Y a usted le gusta mucho la lectura? Sí, me encanta. Especialmente si es de cananeano. Pues qué bien. ¿Y qué les recomienda usted a las mamás, a los papás, para promover con sus hijas, con sus hijos la lectura? Pues en especial que desde pequeños les inculquen la lectura y les enseñen a leer, porque pues es algo muy bueno, ¿no? Cuando uno crece así con esa inquietud, ¿verdad? De la lectura, es algo que se queda pues para toda la vida, incluso cuando uno pues crece. Pues le agradezco mucho su llamada. Ya tiene usted su libro, me imagino que quiere el de Cananea, Crónicas de la Revolución. Sí. Bueno, pues ya es suyo. Es un libro, pero maravilloso, y el autor, la verdad que hizo un trabajo excelente, recaudando toda la información que está vertida en este libro, que habla pues de eso, de cómo Cananea, pero otros municipios también como Naco y Agua Prieta, pues tuvieron tanto que ver en el tema de la Revolución Mexicana. Pues yo le agradezco. Si me repite su nombre, se lo voy a agradecer. Es Ana Lidia Martínez. Ana Lidia, pues le agradezco, me da mucho gusto saludarla, y aquí se ganó ya su libro. ¡Bravo, Ana Lidia! Gracias. Que te diviertas mucho viajando por la historia de la Revolución en Cananea. Muchas gracias, Ana Lilia. Ahí está, pues ya se fue el primer libro. Pues a ver, Casimira, te escuchamos. Muy bien. Yo tengo un amigo muy, muy querido que vive por allá en un bosque encantado, por allá en Inglaterra, muy amigo de Alicia. ¿Tú conoces a Alicia? La que vive en el País de las Maravillas, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pues mi amigo, el sombrerero loco, me contagia mucho de sus locuras. De él adquirí la idea de usar hermosos sombreros cuando yo voy y cuento los cuentos. Por ejemplo, si viajo al viejo oeste, pues me pongo un sombrero de vaquero. Si yo viajo por allá a las selvas y las junglas, me pongo mi sombrero de explorador. Hoy traje mi sombrero elegante, porque este es el que llevo a los lugares importantes, como tu cabina de radio. Entonces, este escrito yo lo hice para todos aquellos que nos llaman
locos. ¿Empiezo? Adelante. Muy bien. Uy, ¿alguna vez a ti te han dicho loca? Todos los días. Sí. Locos por la lectura. Oh cielos de tinta y papel volador. ¡Qué delicia de letras! ¡Qué aroma! ¡Qué olor! Un cuento se escapa, se vuela, se esconde. Y aquí estoy yo, Casimira, más loca que un pez que responde. Dicen que leer es cosa de sabios, de reyes, de magos, de seres con labios. Pero no, yo les digo, también es de locos, de esos que sueñan despiertos un poco. En los libros hay puertas que nadie ve, dragones que bailan y gatos que toman el té. Hay princesas que ríen, piratas decentes y un conejo que corre con reloj y muchos pendientes. Cada página es como un mapa secreto, un hechizo, un viaje completo. Y si abres un libro, prepárate ya, que el mundo real se quedará atrás. Mira, aquí hay montañas de chocolate y un río que huele a pastel de tomate. Un ratón poeta declama encantado y un dragón bailarín que sale muy perfumado. ¿Y saben qué pasa si lees sin parar? Tu mente se agranda y se pone a volar. Descubres palabras que te hacen cosquillas, ideas traviesas y frases sencillas. Leer es un acto, un poquito de locura, una fiesta para el alma, algo así como una travesura. Y si te preguntan, hey, ¿estás bien de la cabeza? Di que sí, pero con una sonrisa traviesa. Porque en este mundo tan grande y bonito, los lectores llevamos un gran secretito. Que al abrir un libro, viajamos sin fin, sin pasaporte, sin tren, sin confín. Así que, queridas mías, queridos míos, a leer sin medida, que en cada palabra hay magia escondida. Sean brujas, viajeros, poetas o autores, que viva la lectura y sus 1000 colores. Y si alguien me dice, ¿estás loca, Casimira? Yo respondo riendo, lo sé, mi querida, porque la locura más linda y segura es estar locos, pero por la lectura. ¡Feliz día del libro, mis queridos y queridas lectoras! Ay, qué bonito, Casimira. Ahorita nos platicaba en el corte, Casimira, algo muy interesante sobre estudios que hay a nivel mundial que han detectado que desafortunadamente ante el exceso del uso de las pantallas, de los aparatos electrónicos por parte de niñas y niños, eso está provocando un bajo nivel de atención, de concentración, de crítica, de análisis de parte de las niñas y los niños, pero hay una fórmula casi mágica de revertir ese daño que a veces por el uso excesivo de aparatos se les está ocasionando a las niñas y a los niños. Y la fórmula mágica es la lectura. Entonces, así es, y como nos decían los niños en la obra de teatro, ¿verdad? No se trata de eliminar y decir, no, nunca puedes abrir la tablet porque es mala. Se trata del equilibrio. Todo en la vida, si tú mantienes un equilibrio vas a mantenerte sano, ¿verdad? Puedes comer a veces un poquito de comida chatarra y mucha comida sana, ¿verdad? Algo así pasa con nuestro cerebro. ¿Qué pasa si le metemos pura chatarra y no leemos? A ver, maestra, cuéntanos un poquito o cómo pueden leer más para revertir esto. Lo que sucede es que los tiempos de atención de los Reels, de los TikTok, es de a 30 a 60 segundos máximo.
Y eso hace que en nuestro cerebro los tiempos de atención sean muy cortos y estamos alimentándolos por periodos de tiempo muy cortitos. Y el algoritmo a veces de los dispositivos nos manda según lo que estamos viendo en el momento. A veces es puras cosas obsoletas o obsoletas en cuanto al aprendizaje. El gato ninja que baila reggaetón, Por ejemplo. ¿verdad? O Por sí. poner un O ejemplo. cosas que son absurdas. Y eso hace que estemos, en cuanto a lo estético, estemos metiendo cosas que no son bonitas. En cambio, si nosotros tenemos lecturas en nuestra casa, vamos nosotros a poder fomentar el estilo de la creatividad. El día a día, los maestros tienen la consigna de leerles todos los días un pedacito. Eso crea como una lectura por capítulos y se quedan ellos con la emoción ¿De qué vamos a de leer qué es lo que mañana? va a pasar el siguiente Claro, día. claro. A mí me ha tocado hacer por muchos años este tipo de lectura con los jóvenes y al final del libro él termina dándole vuelta a todo el salón el librito. ¿Por qué? Porque no se quedaron nada más con la lectura que uno hizo, sino que también ellos quieren darle ese significado, claro, de la lectura. Maestra Ivonne, ¿cuál es la importancia, que es un tema que comentaba yo acá en corto hace días, sobre el comprar y leerles cuentos a las niñas y a los niños? Porque yo en lo personal me encantaba leerle cuentos a mi hijo. Tenía muchísimos cuentos y luego ya también como alumno del CBA, pues el irse involucrando en esta serie de dinámicas del Rincón del Libro, de todas las actividades de toda la semana también del libro, etcétera. Pero, ¿por qué es importante cuando creemos que ya tienen todo en ese aparatito, como ustedes lo mencionan, en la televisión, en las series de Netflix, etcétera? ¿Por qué volver al origen y comprarles cuentos y leerles cuentos? Quisiera, antes de contestar eso, hacer comentar una experiencia que yo tuve. A mi hijo, desde que estaba en mi pancita, yo siempre le he leído. Un día tendría él como unos 3 años, estábamos sentados yo y mi esposo en la sala y él estaba jugando en el cuarto y tenía ahí un libro de los poemas de Pablo Neruda para niños. Y le dije yo a mi esposo, verás, vamos a hacer un experimento, ¿no? Al fin, psicóloga. Me pongo con él y empiezo a leer la Oda a los calcetines. Se escuchaban los legos así, un desastre, y de repente un silencio, pues se sentó en medio de nosotros. O sea, cuando ellos sienten esa emoción o ellos le dan ese significado a la lectura, a la poesía, que es uno de los primeros tipos de textos que nosotros les tenemos que leer, y dejamos nosotros por ahí ese libro con esas imágenes tan bonitas cuando están chiquititos, ellos empiezan a explorarlos y a crear su propio mundo de fantasía. Ya empieza lo que es la lectoescritura, y si ellos pues nada más están con el dispositivo y no hay libros en la casa, y en la escuela nada más es solamente estar leyendo cuestiones académicas, estamos truncando lo que es la apropiación, el fomento a la lectura. Por eso es importante ser padres lectores, tener libros atractivos para ellos, porque no va a ser el mismo tipo de lectura que a mí me guste que al que le gusta a Casimiro o le gusta a usted. Entonces tenemos que explorar distintos tipos de libros hasta llegar a aquel que nos emocione y nos lleve. Y me acordé de esto porque anoche mi hijo me pidió de favor que si podía ayudarle a escoger un poema. Pues le mandé 2, 3, él ya tiene 17. Y nos quedamos como una media hora, un poquito más de media hora, pero él me tenía leyéndole, ¿no? Porque quería seguir leyendo. Porque se viene integrando Claro. en Encanta la esa poesía, parte, sí, entonces sí, es muy sí, sí. importante tener libros en casa que estén a la mano, que sean atractivos, que buscar cuál es, así como buscamos cuál es nuestra comida favorita, buscar cuál es ese tema que a nosotros nos hace atractivos para comenzar a leerlo, ¿no? Pues yo les agradezco muchísimo esta mañana su visita, la visita de Casimira, la viajera, la visita también de la maestra Ivonne Vega del Colegio Bicultural de las Américas, psicóloga también, y que nos pongan en contexto, ¿no? Hay que volver al origen, en este caso, en el tema de la lectura, hay que hacer y retomar nuestra responsabilidad como madres y padres de familia de ser, pues, ese conducto para las niñas, los niños, de adentrarse en el bello mundo de la lectura, leerles cuentos, hacerles viajar como viaja Casimira. Que les regalen libros, Miriam. Ahí viene Navidad.
En Navidad regalen libros a sus niños, en el cumpleaños, en el festejo de lo que sea, que si salieron muy bien en la escuela. Mira, te regalo un libro, les aseguro que a los niños les fascina. Lo que pasa es que si no les gusta todavía es porque no han encontrado esa chispita que les despierte. Por eso yo felicito en las escuelas también a mis amigos directores, como por ejemplo el maestro Fabián Romo, y en la escuela Esteban Vaca Calderón, que ayer o antier inauguraron sus bibliotecas de aula también, y es una escuela que promueve mucho la lectura, y así debemos de ser en todos los centros escolares, en las casas, en las ciudades. Los municipios deben de abrir espacios culturales. Ojalá, aquí, bueno, tenemos la biblioteca de Casa de la Cultura, tenemos la biblioteca de Buenavista del Cobre, que en verdad tiene muy buenos libros. Yo ahí he sacado excelentes libros y que me gustan mucho, no solo para niños, también para adultos y que se los pueden llevar a su casa. Y también, ya si de plano, no tienes cómo acceder a estos libros físicos, también hay libros digitales, hay audiolibros, hay cuentos que tus niños, tú les puedes leer de ahí del dispositivo, pero procura que no le des el aparato a él. Tú léele el cuento, léele el libro, porque hay algo muy importante que no quiero dejar de decir. Los vínculos afectivos que se crean entre una madre, un padre, que lee en el regazo, en el abrazo a su hijo. Yo les aseguro que los niños cuando crezcan no se van a acordar de la lectura en sí, se van a acordar del momento en que mamá o papá o los abuelos o los hermanos mayores les tenían junto a ellos. A mí no se me olvida mi madre leyéndome cuando era yo niña una historia, una novela rusa que se llamaba La Madre y que era su único momento en que ella tenía para leer. ¿Y sabes qué hacía? En lugar de corrernos, váyanse y déjenme leer, nos jalaba. Y nos sentaba a mis dos hermanos y a mí junto a ella, y nos leía. Y en mi mente quedaron grabadas las escenas en las que yo imaginaba aquel obrero saliendo de la fábrica, aquella madre que sufría miseria. Y cómo las historias nos van haciendo vivir las vidas de tantas miles, millones de gentes del mundo. Leer es vivir 1000 vidas sin dejar de ser tú. Muchas gracias, Casimira la viajera, muchas gracias, maestra Ivonne. Pues a leer, a leerles a nuestros hijos. Buenos cuentos, hay muchos cuentos, ahorita recuerdo Papelería Estrella. Váyase para allá, Sí, de verdad hay un área ahí de cuentos para los niños, que es como, a ver, ese primer pasito pues que vamos a dar. Hay un área también ahí de venta de libros. De jóvenes y adultos. Y ojalá que haya muchos más lugares en Cananea, y si no, ahí están las plataformas digitales que lo encuentras y te llega a domicilio. Muchas gracias, Casimira. ¿Me vamos a regalar esos libros? Sí, ya están, ya, sí, ¿Ya? Cada uno, ya estamos excelente, completos. felicidades, Sí, a leer y leer. Muchas gracias, Casimira, gracias, maestro Iván. Hacemos breve corte, volvemos. Adiós. Gracias.